días a todos y todas. Soy Norberto Lloves, el secretario científico de la escuela, y hoy tenemos el gusto de estos miércoles científicos de presentar a el área de lecturas lacanianas. Andrea. Bueno, buenos días para todos. En nombre del área de lecturas lacanianas les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Aprovechamos también para agradecer al Consejo Directivo y a la Comisión Científica y a todos los que hacen esfuerzos y ponen dedicación para que las actividades de nuestra institución salgan adelante y sigamos creciendo. Las áreas son espacios de la escuela de diferentes temáticas o autores, a los cuales pueden ingresar cualquier persona, aunque no sea socio, teniendo 6 meses sin cargo de pago su participación. A partir de ahí tienen un arancel, no hace falta que se asocien y pueden continuar participando. En particular, el área de lecturas lacanianas está coordinada por la magíster Mabel Fuentes, a quien acompaño en la cocoordinación. Tenemos varios espacios de actividades, uno destinado al intercambio de nuestra clínica, otro de revisión y discusión de las producciones escritas que hacen nuestros miembros, y otro que es un curso anual que se dicta sobre una temática elegida por los propios integrantes del área y del curso. El año pasado el contenido de la cursada versó acerca de la clínica del superyo. A posteriori de esto, algunos participantes que lo desean se agrupan para producir un escrito que es el corolario de la cursada de ese año. En este caso, el título del escrito es Whiplash, ¿cuál es el límite? Notas acerca de la clínica del superyo. Y los colegas psicoanalistas autores de este trabajo fueron Fabián Bendersky, Alejandra Cassin, Delia Coltun, Cintia Israel, Mirna Lewinson, Gabriela Tempelman y Miriam Wallman. Gaby, te doy la palabra. ¿Se puede sacar el cartel ese que dice la reunión se está grabando? Porque me aparece arriba del escrito. No va a aparecer, la reunión se está grabando, no va a aparecer, no te preocupes. Es que me aparece en mi pantalla y no puedo leer. Tenés que achicar tu pantalla, achicala, arriba a la derecha, y ahí tenés la lectura de lo que tenés para leer. ¿Sí? No, porque se me achica la pantalla pero me queda ese cartel, no sé. Poné continuar. Ah, ahí está, gracias. Whiplash, ¿cuál es el límite? Notas sobre la clínica del superyo. Solo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente padre. Eloy Leclerc. Introducción. En este trabajo vamos a desarrollar algunos aspectos del concepto de superyo. Tomaremos como eje su carácter cruel y punitorio. Nos centraremos en la noción de superyo como imperativo de goce, los sacrificios que éste impone y la relación del superyo con el yo ideal. Propondremos una articulación con algunas escenas de la película Whiplash para pensar y trabajar lo que se denomina clínica del superyo. El ideal del yo en Freud y Lacan. Los conceptos de ideal del yo y superyo suelen superponerse, cuando no confundirse, en muchos textos freudianos, pero no son lo mismo. Lacan ubica al ideal del yo como una instancia que debe ser distinguida del superyo, a diferencia de Freud, que los ubica como una sola instancia psíquica, aunque con atribuciones paradojales. En Freud, el ideal del yo tiene un origen doble. Es el heredero del narcisismo primitivo y también el heredero del complejo de Edipo. Al final del Edipo, se resignan las investiduras eróticas de los padres y se las reemplaza por una identificación secundaria, que refuerza la identificación primaria.
así como el padre deberá ser. De este modo se crea una nueva instancia. En Lacan, el ideal del yo se vincula tanto al registro imaginario como al simbólico. El rasgo unario es el núcleo del ideal del yo y proviene de la interiorización de un signo. Es el signo de asentimiento de la mirada del otro, que sostiene al bebé frente al espejo y lo autoriza a asumir la imagen especular como propia. Esa intervención simbólica del otro permite que el niño se relacione con su imagen virtual. El ideal del yo es simbólico. Al final del Edipo, con la adquisición de la metáfora paterna, el rasgo unario, núcleo del ideal del yo, devendrá significante unario. El padre aparece como donador de la castración y el niño se identifica con el padre. Esta identificación se llama ideal del yo. El superyo en Freud. El superyo aparece en el yo y el ello como una de las instancias que componen el aparato psíquico, como la culminación de la propuesta estructural que se conoce como segunda tópica. Es en 1923 cuando Freud postula la existencia de un grado en el interior del yo, una diferenciación dentro de él que ha de llamarse ideal del yo o superyo. Se forma como consecuencia del prolongado periodo de desvalimiento y dependencia infantil, como efecto de la represión o sepultamiento del complejo de Edipo y de la interiorización de las exigencias y prohibiciones parentales. Aparece como una instancia que se ha separado del yo y lo domina a través de la crítica y la culpa. Aun cuando el yo se fortalece en la madurez, el superyo es un recordatorio de la dependencia infantil y mantiene su imperio sobre éste. La indefensión, como condición latente, permanece a lo largo de la vida. Para Freud, el superyo reúne las funciones de autoobservación, conciencia moral e ideal del yo. Si bien el aspecto cruel y punitivo del superyo es el más claro en la obra freudiana, hay algunos textos en los que le atribuye características menos críticas y más benevolentes. En el humor, describe incluso una actitud cariñosa y consoladora del superyo hacia el yo. En Esquema del psicoanálisis, postula que el superyo incluye el influjo de los padres en la infancia en relación al cuidado y la educación en la época de dependencia. Por el contrario, en la Conferencia 31, postula que el superyo toma de los padres la función prohibitiva y castigadora, pero no su amorosa tutela. Dice, el superyo, en una elección unilateral, parece haber tomado solo el rigor y la severidad de los padres, su función prohibidora y punitoria, en tanto que su amorosa tutela no encuentra recepción ni continuación algunas. Freud plantea que el sentimiento de culpa de la humanidad proviene del parricidio. Fue el asesinato del padre de la horda en manos de sus hijos, lo que promovió la alianza fraterna y la posterior nostalgia y culpa por el vínculo ambivalente previo. En el yo y el ello, Freud plantea que el superyo se enfrenta al yo como abogado del ello, ya que mantiene con él las más íntimas relaciones. El superyo toma su fuerza del ello, así como el niño estaba compelido a obedecer a sus progenitores, de la misma manera el yo se somete al imperativo categórico de su superyo. El superyo es heredero de lo cruel y lo punitorio. Castiga no solamente en función de los actos, sino también por los deseos y pensamientos. La paradoja reside en la frase, así como tu padre deberá ser, aludiendo al ideal, y así como tu padre no te es lícito ser, en referencia a la prohibición incestuosa. La severidad del superyo no es una repetición directa de las características de los padres. Dice Freud. El superyo del niño no se edifica en verdad según el modelo de sus progenitores, sino según el superyo de ellos. Se llena con el mismo contenido, deviene portador de la tradición, de todas las valoraciones perdurables a lo largo de generaciones.
El rigor del superyo está en relación con la intensidad pulsional que debió reprimir. Cuanto más rápido e intenso fue el sepultamiento del complejo de Edipo, más severo será el superyo. Al final del Edipo se produce una regresión desde la elección amorosa hacia una identificación. El camino regresivo conlleva una desmezcla pulsional. La pulsión de muerte no ligada a Eros es acogida por el superyo. Freud postula que el yo se esfuerza en vano por complacer al superyo, ya que cuanto más virtuoso es el individuo, más severa es su conciencia moral. Cada nueva renuncia aumenta la severidad del superyo porque la pulsión de muerte no puede descargarse hacia el exterior. La demanda del superyo es voraz e inagotable, y su exigencia ilimitada. La pulsión de muerte no tiene tope. Hace un forzamiento permanente del principio del placer que puede llevar al sujeto hasta su propia destrucción. La tensión entre la conciencia moral y el yo se expresa a través del sentimiento de culpabilidad. El rigor del superyo determina la gravedad de las neurosis. Sí. El superyo en Lacan. Para Lacan, el superyo freudiano es paradojal. Postula que superyo e ideal del yo son dos instancias diferenciadas según la relación que cada una mantiene con la ley. Lacan describe al superyo como una ley insensata que implica el desconocimiento de la ley y lo relaciona con el imperativo de goce. A partir de 1962, Lacan, tomando los textos de Freud, delimita al superyo como imperativo de goce, ubicándolo en el registro de lo real. En el seminario 10 plantea que el superyo tiene que ver con la voz. El superyo como imperativo refuerza las vías de goce del sujeto trazadas en su fantasma. El ideal del yo, por el contrario, implica una ley normativa que incluye la castración y en consecuencia habilita el deseo. El superyo invita constantemente a transgredir la ley de la castración, ley que supone la renuncia al goce que es imposible por estructura. El superyo se expresa a través de enunciados discordantes que no se deslizan por la cadena significante. Son enunciados oraculares, sentencias, mandatos inapelables y están marcados por una arbitrariedad fundamental. El superyo puede recriminar al yo tanto que hizo o deseó algo prohibido como que no hizo aquello que haría su ideal. En este último caso, el superyo puede reclamarle al sujeto el no haber estado a la altura del yo ideal, de esa imagen sin tachadura, no atravesada por la castración, señalando la imagen yo ideal como aquella que debería alcanzar el sujeto para lograr la perfección. El yo ideal y el ideal del yo, la castración en la imagen. Si bien Freud utiliza los términos de manera indiferenciada, Lacan traza una diferencia entre el yo ideal y el ideal del yo. El yo ideal corresponde a la primera imagen que se forma en el campo del otro, con mayúscula, en el estadio del espejo. El estadio del espejo, en la enseñanza de Lacan, explica la constitución del yo. Transcurre aproximadamente entre los 6 y los 18 meses de vida. El yo moi es en su origen un yo ideal. La imagen de unidad que observa el bebé en el espejo es la que produce el júbilo característico propio de la investidura narcisista. El otro simbólico, el tesoro de los significantes, regula la posibilidad de acceso a esa primera imagen en la que nos reconocemos como yo moi. El otro es indispensable para que a la salida del estadio del espejo las relaciones con el semejante vayan enriqueciendo y complejizando esa imagen yo ideal. El niño aprende a reconocer lo que es deseable para sí en la imagen del otro con minúscula, el semejante.
Lacan plantea una distancia necesaria entre el yo moi y el yo ideal. Una vez establecida esta distancia entre el yo y el yo ideal, castración mediante, se genera una intensa tendencia a recobrar el narcisismo perdido. La expectativa de recuperar ese sentimiento de euforia característico se desplaza a la posibilidad de cumplir con las condiciones del ideal del yo. Esto no es algo posible. El ideal del yo es un punto de referencia simbólico no alcanzable, desde el cual nos sentimos bien o mal mirados. Es esperable que en las idas y vueltas entre el yo y el semejante se inscriba la falta fálica en la imagen, la que habilita al deseo. La castración marca el punto en donde hay que detenerse, pues más allá de este ya no hay placer, hay goce, sufrimiento. La renuncia narcisista nos permite desear. Para poder disfrutar es necesario tener inscripta la falta. En la aspiración a la perfección no hay placer posible, es mortífera. Quien sigue tiene que desmutearse. Delia. El superyo como imperativo de goce. Para Lacan, el superyo va en la dirección opuesta al deseo, va en la dirección del goce. Dice Lacan, el superyo tiene relación con la ley, pero es a la vez una ley insensata, que llega a ser el desconocimiento de la ley. El superyo es simultáneamente la ley y su destrucción. Seminario 1. La moral se opone al deseo, pero está a favor del goce. La moral superyoica se opone al deseo y lo condena con la misma energía que a su realización. Permite casi cualquier satisfacción que involucre sufrimiento. Inhibe la porción de agresión dirigida hacia afuera y, en cambio, sugiere dirigir esos impulsos contra sí mismo. El superyo representa la ley moral dentro del psiquismo. Esta ley es abusiva e incluso injusta, ya que condena más a quien más la obedece. Lacan propone que la ética del psicoanálisis es contraria a esta ley moral y se rige por otra ley, la ley del deseo. Dice Lacan en la subversión del sujeto. La castración significa que es preciso que el goce sea rechazado para que pueda ser alcanzado en la escala invertida de la ley del deseo. El superyo en la clínica. Mabel Fuentes, en el seminario El borde narcisista de las neurosis, plantea que en la clínica el superyo aparece bajo dos aspectos diferentes. La clínica clásica del superyo, la melancolía, se manifiesta a través de una conciencia moral excesiva y despiadada que tortura el yo a través de la culpa y los autorreproches. Cuando se debe resignar al objeto perdido, se sustituye esta investidura por una identificación y en este camino regresivo se produce una desmezcla pulsional, quedando liberada la pulsión de muerte que es acogida por el superyo. Este proceso aumenta su crueldad y la severidad con la que castiga y denigra al yo. Sin embargo, el superyo puede aparecer en la clínica también mostrando su otra cara. En los estados de manía, el yo tiene un sentimiento de triunfo, de omnipotencia, de falta de límites, como si el superyo hubiera sido aplastado. El superyo no se opone a las pulsiones ni las limita, sino todo lo contrario. No es represión de la hostilidad ni de la sexualidad. Es el mismo superyo el que empuja al sujeto al goce, incitándolo a más, pudiendo llevarlo a la ruina o incluso a la muerte. Fuerza la pulsión al goce absoluto, imposible por estructura, más allá del principio de placer. En ambos casos, el de la melancolía y el de la manía, falla la ley de la castración.
que pone un límite a la pulsión de muerte y en consecuencia el sujeto se ve arrasado. Cintia. Voy a leer un resumen del argumento de la película que vamos a proyectar ni bien yo termine de leer. Andrew Neyman es un estudiante de jazz de primer año en el Conservatorio Jaffer en la ciudad de Nueva York. Toca la batería desde niño y aspira a convertirse en un gran baterista como Buddy Rich. Terence Fletcher es profesor y director de su orquesta principal. Ve a Andrew practicando y lo invita a formar parte de ella. Fletcher lo cita el primer día de la práctica a las 6 de la mañana y Andrew se queda dormido y llega corriendo. Más tarde, verifica en la pizarra que la clase es a las 9 y aún sabiéndolo se queda esperando. Cuando llega el profesor, los alumnos se cuadran como soldados. Se percibe un clima de intensa tensión y Andrew observa sorprendido el maltrato que reciben los músicos. Fletcher despliega un gran sadismo. Todos los alumnos se someten a los métodos del profesor. Nos piden si podés leer un poquito más despacio, por favor. Ok. Todos los alumnos se someten a los métodos del profesor. A Andrew le llega su turno. Es maltratado física y emocionalmente hasta llegar a las lágrimas, y Fletcher se burla. Los músicos agachan la cabeza, mientras se percibe la furia en el rostro del director. En una charla de pasillo, Fletcher descalifica al padre de Andrew por ser un simple profesor de literatura, justificando el abandono de la madre por este motivo. Lo insta a copiar a los grandes músicos porque considera que carece de modelos exitosos. A partir de ese momento, el joven practica de manera desaforada hasta que sus manos sangran. En una competencia de jazz, Andrew pierde una partitura que el primer baterista le había encomendado cuidar. Esto desata la furia de Fletcher y Andrew reemplaza a su compañero sin mostrar ningún reparo por la forma en que logra ocupar ese lugar. Es así que logra ser ascendido a primer baterista de la banda. En una reunión familiar con sus tíos y primos, Andrew cuenta acerca de su logro. Se evidencia un clima de rivalidad entre los jóvenes. Andrew se muestra pedante y descalifica a sus primos al no recibir el reconocimiento que cree merecer. También el padre lo cuestiona en relación a su idea del éxito. Andrew deja en claro su posición. Quiere ser como Charlie Parker, ser reconocido como un gran músico sin importar el precio. En una práctica de la orquesta, Fletcher, muy conmovido, relata la reciente muerte de un estudiante en un accidente, que había llegado a destacarse gracias a que él creyó ver algo valioso. Inmediatamente, para sorpresa de Andrew, propone una competencia entre los 3 bateristas para lograr la titularidad. Finalmente Andrew gana el puesto y debe presentarse a un concurso al día siguiente. En camino a la presentación, sufre un accidente. Ensangrentado, llega al teatro, pero no puede tocar adecuadamente, y termina los golpes con el profesor. Esta situación determina su expulsión del conservatorio. Un tiempo después, el padre de Andrew le propone que denuncie al profesor. Una abogada le aclara que la acusación sería anónima, y a pesar de no estar muy convencido, acepta hacerla. Andrew abandona su carrera musical y Fletcher es despedido de su cargo como profesor en el conservatorio. Tiempo después, de manera casual, Andrew encuentra a Fletcher tocando en un bar de jazz y decide entrar. En la conversación, Fletcher le dice que nadie lo ha entendido, que él quiere encontrar al próximo Charlie Parker, el que no se rinda nunca. El joven, seducido nuevamente, acepta la propuesta de tocar con su banda en un importante concurso. Al llegar al escenario, se da cuenta que Fletcher le tendió una trampa y que no tiene la partitura del tema a tocar. Fletcher le dice, susurrando, que sabe que fue él quien lo denunció. Andrew intenta seguir a la banda, pero no lo logra. Los otros músicos lo increpan y él, avergonzado, deja el escenario. El padre, quien estaba entre el público, va a su encuentro y, abrazándolo, le propone regresar a casa. El joven duda,
pero vuelve al escenario para sorpresa del padre y de Fletcher. Irrumpe en escena y empieza a tocar la batería. Les indica a los músicos otra partitura y les marca el tempo. Fletcher, resignado, lo sigue, y cuando quiere marcar el cierre del tema, Andrew continúa tocando un solo. Toca sin parar. La cámara hace foco en ambos protagonistas y se observa una mirada de satisfacción entre ambos. Ahora vamos a pasar a la articulación teórico-clínica a cargo de Miriam Wallman. Muy bien. Articulación. Andrew es un joven de 19 años que estudia música en el Conservatorio Schaffer de Nueva York. Desde niño toca la batería y eligió hacer de esta pasión su carrera. Quiere ser un gran músico como Buddy Rich, un prestigioso baterista del ámbito del jazz, reconocido por su técnica y la rapidez en los solos. Andrew no proviene de una familia de músicos. Su padre es profesor de literatura, a pesar de haber querido ser escritor. De la madre solo sabemos que los abandonó cuando Andrew era muy pequeño. Fue un chico solitario a quien no le resultó fácil hacer amigos. Esta dificultad persistió en la adolescencia. Nunca vi la utilidad de tener amigos, dice en una cena familiar. Mantiene con su padre una relación de camaradería en la cual se evidencia amor, pero poca admiración. Cuando Andrew conoce a Fletcher, se establece entre ambos un vínculo muy intenso. El profesor es profundamente admirado y temido por todos sus alumnos, quienes aspiran a integrar su prestigiosa banda. Paralelamente, Fletcher es un maestro autoritario, cruel y sádico que genera en los jóvenes miedo y sometimiento. La película muestra hasta dónde es capaz de llegar Andrew para ser elegido y ocupar un lugar. Mabel Fuentes, en su artículo Del Edipo al Fantasma, dice: el primer sentido de la existencia se encuentra hallando un lugar en el otro primordial. El abandono temprano de la madre fue una primera marca. Andrew no se sintió elegido, hecho traumático que da cuenta de la falta de alojamiento en el otro primordial en los tiempos constitutivos del sujeto. Continúa Mabel Fuentes: el hombre es el único animal al quien no le basta estar vivo. Le es necesario que su vida tenga un sentido, y esto a consecuencia de haberse constituido en relación con otro, un otro con mayúscula. El primer sentido de la existencia lo encuentra hallando un lugar en el otro primordial. El lugar del otro primordial se constituye porque hay alguien, habitualmente la madre, que suele intervenir cuando el bebé muestra con su llanto que se encuentra en un estado de urgencia, de modo que lo que en principio era una necesidad biológica pasa a ser objeto de una demanda al otro, un otro con mayúscula, otro concebido como omnipotente, con la capacidad de dar o privar según su capricho, de modo que en un comienzo el niño se ubica en posición de súbdito respecto de su otro primordial. El padre de Andrew es un hombre que parece no haber sido suficiente para que la madre se quedara a su lado y que no logró realizar su deseo de ser escritor. Es un hombre que tiene para Andrew una imagen devaluada. Fletcher propone la idea ilusoria de que es posible la existencia de una imagen sin falta y genera fascinación en Andrew. Señala a Charlie Parker como la imagen yo ideal, modelo de perfección, imagen no agujereada por la falta. Esta idea está contenida en la historia que le relata a Andrew a lo largo de la película. Para el director, la perfección es no rendirse nunca hasta conseguir el objetivo que se presenta como un sentido coagulado en relación al goce. No importa si el sacrificio llevó a Charlie Parker a la muerte, en tanto se consagró para la posteridad como un gran músico. Mabel Fuentes, en su seminario sobre la autoestima, plantea: la perfección no existe como tal, es una idea. El ideal del yo es una instancia simbólica. Cuando sale de ese terreno y se encarna en un ser hablante, vuelven a aparecer las alternativas propias de la especularidad, el deseo de ser elegido. Se establece una demanda de amor hacia quien por transferencia ocupa el lugar del ideal del yo. Fletcher refuerza la desvalorización de la imagen paterna al mismo tiempo que erige a Charlie Parker como el ideal de perfección.
Parker fue un músico extraordinario cuyos excesos lo llevaron a una muerte prematura a los 34 años. Andrew desea convertirse en un gran baterista y tiene por modelo a Buddy Rich. Fletcher quiere ser el mentor del próximo gran músico del siglo XXI y utiliza la anécdota de Charlie Parker para justificar sus métodos crueles y descarnados. Insiste en la propuesta de un ideal de baterista que no reconoce los límites de su cuerpo, que practica intensidades inauditas y no se detiene aunque le sangren las manos. Imagen de un más allá del principio del placer. Andrew desconoce el límite que el cuerpo le impone a la pulsión. Dice al respecto: ser el mejor músico del siglo XX es mi idea del éxito. Prefiero morir ebrio a los 34 y que la gente hable de mí que vivir rico y sobrio hasta los 90 y que nadie recuerde quién fui. Desde las primeras escenas, Fletcher no muestra vacilación alguna, se presenta como un otro sin barrar. Para Lacan es el padre gozador, parece encarnar al padre de la horda, un padre cruel y despótico, al que se ama y se odia, ya que no se somete a ninguna ley. Promueve entre los hermanos, los jóvenes de la orquesta, un vínculo de pura rivalidad, enfrentados en una pelea a muerte, dado que no hay ley que apacigüe, en una batalla por el puro prestigio, en una competencia con la finalidad de ser elegido. Cuando Andrew cree haber conseguido un lugar estable en la banda, Fletcher convoca a Ryan Connelly, despertando en Andrew sentimientos de inquietud e inseguridad. Su puesto no está garantizado, debe volver a ganárselo. Fletcher inicia con los 3 bateristas una competencia descarnada, interminable, llevando a cada uno al borde de sus fuerzas. Son sometidos a una circulación especular sin límite. Todos son rivales. Fletcher ya había elegido a Andrew, pero para lograr crear su Charlie Parker, lo arrastra más allá del límite. En términos pulsionales, más allá del principio del placer, empujándolo a un goce pulsional sin freno. Fletcher lo incita a no detenerse, a ir más rápido, a no parar. Trampa mortal a la que puede llevar la pulsión de muerte. Dice Lacan, el goce es la satisfacción de la pulsión, en ese tramo que lleva al sujeto más allá del principio de placer. El sujeto no goza, es gozado. El goce es la satisfacción de la pulsión de muerte. A pesar de la propuesta de Fletcher, cada uno de los 3 bateristas responde de manera diversa en función de su propia historia, su propio fantasma. Ryan Connelly puede sostener una posición deseante, tener una novia, amigos y relativizar la autoridad del profesor diciendo, perro que ladra no muerde. El segundo baterista padece una inhibición que le impide memorizar las partituras y termina abandonando la carrera de músico. Andrew, el protagonista, se ubica en una posición de sometimiento que lo conduce a situaciones autodestructivas. Renuncia a la posibilidad de tener una novia porque la relación amorosa le haría perder tiempo de estudio. Practica hasta sangrar y en lugar de descansar sus manos, se somete a baños de agua helada para poder continuar. Una vez más, vemos un forzamiento de la pulsión más allá del principio del placer, hacia la zona del goce. En la conferencia de Psicoanálisis y Medicina, Lacan dice, lo que yo llamo goce en el sentido en que el cuerpo se experimenta es siempre del orden de la tensión, del forzamiento, del gasto, incluso de la hazaña. Indiscutiblemente hay goce en el nivel en que comienza a aparecer el dolor y sabemos que es solo a ese nivel del dolor que puede experimentarse toda una dimensión del organismo que de otro modo permanece velada. Fletcher encarna para Andrew la figura del super-yo en su vertiente cruel, sádica y gozadora, cara siniestra del super-yo que impide toda regulación posible. En la escena del choque con el camión, Andrew sale del auto muy lastimado. No registra la situación, ni su dolor, ni la magnitud del choque. Llega ensangrentado al escenario, se sienta, hace intentos desesperados para tocar y se le cae un palillo.
no puede sostenerlo ni sostenerse. Y Fletcher le dice, ya está. Andrew reacciona con un ataque de ira. Lo insulta y se lanza encima del director a la vista de todos. Esto determina su expulsión irreversible del conservatorio. En el seminario El borde narcisista de la neurosis, Mabel Fuente dice, la situación de ira no es original, es consecutiva al dolor. La ira es una reacción que el super-yo utiliza para darle cauce a la pulsión de muerte. En la salida de borde, por el lado narcisista, lo característico no es la ira, sino la ferocidad del super-yo, que lejos de prohibir, empuja al desborde, anula el juicio, no se puede pensar ni elegir, y arrastra al sujeto a la deriva tanática. El padre y la abogada le piden a Andrew que testifique en contra de Fletcher, a raíz de un joven que luego de haber sido alumno del profesor, padeció ataques de ansiedad y depresión que lo llevaron al suicidio. Si bien Andrew acepta denunciarlo, lo hace a desgano, porque necesita sostener al otro sin castrar, sin falta. El profesor hace consistir para él la posibilidad del goce, imposible por estructura. Su padre intenta desalojarlo de este lugar alienado. En esta ocasión, desempeña eficazmente su función. Trata a través de la ley de acotar el goce y establecer un límite para que opere la ley de la castración. Lacan expresa en su escrito la subversión del sujeto y dialéctica del deseo. La castración quiere decir que es preciso que el goce sea rechazado para que pueda ser alcanzado en la escala invertida de la ley del deseo. En esta escena se muestran dos versiones del padre, una de ellas encarnada en el padre de Andrew, un padre más tierno, con quien es difícil confrontar. La hostilidad que Andrew no puede desplegar hacia afuera en la confrontación propia de la adolescencia alimenta la ferocidad de su super-yo. La otra versión la encarna Fletcher. Es el padre despótico y terrible, el padre de la horda. El profesor le otorga la ilusión de poder ser el número uno sin pagar el precio de la castración, pero dejándolo a merced de su arbitrariedad caprichosa. Sobre el final de la película, Andrew vuelve a encontrarse con Fletcher en un bar. Mantienen un diálogo acerca de lo sucedido en el conservatorio. Fletcher afirma, la verdad es que no creo que la gente haya entendido lo que yo estaba haciendo en Shaffer. No estaba ahí para dirigir. Cualquier idiota puede mover los brazos y mantener un tempo. Estaba ahí para empujar a la gente más allá de lo esperado. Pienso que es una necesidad absoluta, si no estamos negando al mundo el siguiente Louis Armstrong, el siguiente Charlie Parker. Ante esto Andrew le pregunta, ¿cuál es el límite? Marta Jerez San Martín dice que el sujeto cumple con el ritual sacrificial y termina por encontrar que es el sacrificio mismo el que materializa ese castigo que pretendía impedir y que mientras más se entrega, mayor es la deuda, mayor es la demanda que debe satisfacer. Son las voces del super-yo las que formulan el imperativo debes pagar, pacificar a ese bebedor insaciable de sangre que llevas en tu interior. Si no lo haces, el mal recaerá en ti, te estarás condenando en la vida terrenal y aún más allá. En la escena final se inicia la venganza de Fletcher, escena en la que para cada uno se juega su lugar. Fletcher advierte a los músicos que esta noche les puede cambiar la vida. El público allí afuera puede hacer un llamado y ustedes ser contratados por las mejores casas de jazz. Pero si lo hacen mal, pueden empezar a buscar trabajo de otra cosa. Porque la otra cuestión es que esta gente nunca olvida. Fletcher le tiende una trampa a Andrew. No abre el show con el tema previsto, sino con uno que Andrew no conocía y del cual no tiene la partitura. Se le acerca y le dice, sé que fuiste vos. Andrew intenta seguir a la banda, pero no lo logra, y Fletcher le dice, quizás no tengas el don.
Andrew abandona el escenario y detrás de la cortina lo está esperando su padre, quien le dice, vamos a casa. Instante de vacilación ante dos salidas posibles. Identificarse al lugar de resto aceptando la propuesta melancolizante del padre o volver al escenario. Andrew vacila, pero decide regresar a escena, desafiando a Fletcher. Comienza a tocar Caravan de Buddy Rich, dándole a los músicos la marca para que lo sigan. Luego de un tiempo de perplejidad, Fletcher se acopla y cuando concluye la obra, Andrew toca un solo excepcional, destellante. Fletcher, desconcertado, primero le pregunta qué hace. Luego, extasiado, le ajusta la batería y lo dirige. Andrew se deja dirigir. Van ensamblados, a tempo, hasta disminuir el ritmo y finalizar la partitura. ¿Cómo entender esta escena? ¿Se trata de un corte con el otro? ¿Corte con el sometimiento? ¿Podemos pensar que Andrew recupera su deseo tocando como Buddy Rich, liberándose así del acoso superyoico? Siempre que el yo cede en su deseo, el superyo volverá a mortificar. Lacan dice en su Ética del psicoanálisis, de lo único que puede uno sentirse culpable es de haber cedido en su deseo. Otra lectura posible, menos optimista, sería que Fletcher triunfa, su propuesta se impone, y en la escena final el profesor mira extasiado al joven, quien finalmente logra encarnar la imagen esperada, confirmando que empujar más allá del límite saca a relucir la genialidad. Bueno, muchas gracias, y ahora abrimos al debate. Abrimos un poquito las preguntas y los comentarios. Antes de esto quiero decir que el trabajo fue elaborado por todos los integrantes. Que lea una parte cada uno es simplemente una formalidad anecdótica, digamos, pero justamente la riqueza de la elaboración está en debatir tanto los conceptos teóricos como la articulación. Bueno, trato de leer como aunando temáticas que van en el mismo sentido. Estela Minucci dice que es una sala de torturas, esa sala de ensayo donde empieza la sinapsis que hicimos de las escenas, ¿no? Inés Ugarte habla del sadismo del profesor, y Gabriela Friedman agrega sádico y paranoico. Elvesia Trigo dice la letra con sangre entra. Graciela Makotiski, que es verdad, clara, Whiplash significa latigazo, que es el título de la película, ¿no? Y comenta, ¿el personaje es el latigazo en sí? Estela Menucci vuelve a preguntar acerca de la renuncia, digamos, a la entrega amorosa, ¿no? Y Elvesia habla del masoquismo del personaje. Bueno, si quieren comentar algo de esta línea que va más en el sadismo del profesor y el lugar que ocupa Andrew. Solo voy a tomar lo del título de la que nosotros también estuvimos hablando del título de la película que se llama, que significa latigazo, y lo pensamos como los latigazos del super yo, que deja al sujeto en esa posición de aplastamiento y muy clara en esta película, ¿no? Inés Ugarte se pregunta si trata Andrew de ser ese yo ideal. Elvesia se pregunta qué sería lo tanático en este sentido. Gabriela Friedman dice si ambos ideales eran diferentes, tanto en alumno como en profesor. Norberto se pregunta quién dirige a quién en esta situación, ¿no?
Y Gabriela Friedman, me parece que contestándole a Norberto, dice el super yo los dirige a todos. Bueno, quería, respecto de lo tanático, que leí la pregunta por ahí, tiene que ver con el super yo y la pulsión de muerte, que un poco lo desarrollamos en la parte teórica y tiene que ver con el sometimiento, cómo este chico está sometido, y bueno, y lo que agregan también es respecto del super yo de Fletcher, ¿no? Como que también había ahí una cuestión super yoica fuerte. No sé cómo lo piensan. Sí, quizás poder agregar un poco que nos parece que la figura de Fletcher tiene que hacer sintonía también en el super yo de Andrew, que eso es lo que lo lleva como a engancharse con este personaje. Y lo que pensábamos es que Andrew estaba bastante, como que gran parte del tiempo lo ubicaba en ese lugar, con toda esta tendencia a la cuestión masoquista y toda esta cuestión comandada por el instinto de muerte, por toda la cuestión esto de que en el super yo lo que impera es la ley insensata. Y lo que teníamos, que nos parecía interesante para pensar entre todos, es sobre el final de la película, si había o no algún movimiento con respecto a la posición subjetiva, y en ese sentido si había algún movimiento que sería como desde el super yo hacia el ideal del yo. Eso nos preguntábamos con la posición que había asumido Andrew hacia el final, y que nos parecía interesante para pensar si había o no algún tipo de modificación de su posición subjetiva. Sí, quiero agregar una cosita a lo que decía Fabián recién, y con respecto a estas últimas preguntas. También nosotros tuvimos en cuenta que Andrew es un adolescente, y que en la adolescencia, con la segunda vuelta edípica, hay que volver a barrar al otro, ¿no? Y en este sentido, Fletcher lo fascina a Andrew con esta idea ilusoria de que es posible encontrar una imagen sin falta, ¿no? Un otro sin barrar. Y creo que en ese punto él también, Andrew, queda como fascinado con esta idea. Y una de las cosas que también habíamos estado discutiendo bastante tenía que ver con cuáles son las características de Andrew que permiten ser ubicado en este lugar, y nos parecía importante el tema del abandono de su madre como una marca que a él lo deja desubicado en esta posibilidad de ser alojado por un otro. Y en relación al padre, esta modalidad del padre que parece haberse conformado un poco con una posición que no tiene que ver con una realización plena de un deseo de ser escritor, por ejemplo, y es ahí donde se engancha Fletcher para reforzar esta idea desvalorizada de este padre. Sí, y una cosita más, insisto con lo de la adolescencia, por ahí porque es el tema que me convoca más, pero también este padre que se presenta como una figura frágil a los ojos de Andrew, no le permite la confrontación que es necesaria en esa etapa, y algo que también tomamos de Freud, esto de que cuando la pulsión de muerte no puede ser descargada hacia el exterior, o sea, cuando el ejercicio de la hostilidad no está favorecido, es acogida por el super yo y aumenta su severidad. Esto también como para entender un poco la cuestión de por qué Andrew se somete a esta relación. Sí, perdón. Agregando esto que dice Gaby, esta renuncia, hablaban de esta renuncia con respecto a la novia, ¿no? Y en este sentido, cada renuncia que hace el sujeto va a favor justamente de la crueldad, digamos, del super yo, y en este sentido acrecienta, ¿no? Aparte él cuando renuncia a esta chica, inmediatamente la escena que sigue es ponerse a tocar desaforadamente, y las manos le sangran muchísimo. Va a un límite, ¿no? O sea, traspasa ese límite. Hay una pregunta, puede ser, si lo veíamos, creo que María Eugenia preguntó si fuera
un paciente, ¿no? ¿Cuál sería la intervención? ¿Algo así? Sí, si pudiera pensar a Andrew como un paciente, ¿cuáles serían las intervenciones? ¿No? Porque sí, nosotros trabajamos mucho, pensamos en... Porque hay dos situaciones, ¿no? Andrew cuando furioso se tira encima del profesor y sale con esa ira de, y que lo lleva a la expulsión. Y después la última escena donde él puede volver al escenario y recomponerse y tocar. Y en el medio pensamos que hay una intervención que es la denuncia, que operó la ley. Este padre, este padre tierno en algún momento, digamos que se presenta como un padre tierno y todo esto también, es un padre que puede hacer operar esta ley, porque tanto Fletcher como Andrew es un no, digamos, Fletcher no puede volver a la institución y Andrew queda expulsado también. Y me parece que eso, nos pareció en el grupo que eso era una intervención eficaz, que amortiguaba este goce, venía a acotar, y bueno, no se puede hacer cualquier cosa y tiene consecuencias. Y que me parece que lo enmarca. En la última escena, Andrew está enmarcado. No es como la otra escena donde queda desbordado y sale del escenario de esa manera. Puede pensar, puede vacilar y puede pensar, y puede darse cuenta tal vez también venimos pensando algo de la angustia también que nos hizo ruido, digamos, si hay en este chico, hay el pasaje por la angustia, y creo que esto se va viendo al final. Y tal vez, Alejandra, en esta línea también tiene que ver con la intervención, ¿no? Que justamente poder, a través, digamos, para poder pasar del goce al deseo, tiene que haber un pasaje por la angustia. Y tal vez ahí tendría que trabajar, digamos, se trabajaría con él, digamos, si fuera un paciente. Y a mí me parece que en esta línea que habla Alejandra es interesante ver los efectos de esta intervención del padre. No sé si en la escena que mostramos del bar, él se puede sustraer, digamos, a mí me parece que ahí hay un movimiento en donde Fletcher deja de encarnar tan crudamente al super yo. Me parece que hay algo de lo real que este chico puede empezar a velar, en el sentido que puede sustraerse a la mirada absoluta, le miente, no le dice que obviamente que fue él el que lo denunció, y además lo cuestiona, o sea, esta posibilidad de cuestionarlo, más allá que se deja seducir nuevamente por él, ¿no? Pero le pregunta cuál es el límite y si no está llevando las cosas justamente al lado contrario que se propone, ¿no? Y creo que esto también es un efecto de la ley, ¿no? Que él ha podido, digamos, este efecto de castración. Me parece que a los ojos de Andrew, Fletcher ya no es más este otro completo, está castrado, o sea, la ley lo castigó. Y él también, ¿no? O sea, la ley también lo, digamos, él tuvo que renunciar, o sea, fue expulsado. Bueno, vamos a tener que ir terminando. Leo por ahí 2 o 3 comentarios más, sobre todo del final de la película, ¿no? Que era un poco también lo que se buscaba agitar. Perla se pregunta quién fue el más sometido al super yo, si el profesor o el alumno, Perla Frenkel, ¿no? Y también Nora Rabinovich dice, bueno, esa precu que podemos poder contestar, digamos, si está del lado del deseo, ¿no? Y si ha podido haber como un corte y una barradura con este profesor que encarna ese otro. Y me parece que lo otro que circula es, bueno, la posición del padre de la horda, del padre gozador, digamos, y la posición de poder ir más allá, ¿no? Y del padre que puede instaurar la ley. Si quieren comentar algo de esto antes de que le demos la palabra otra vez a Norberto, que ya es el horario. Sí, tal vez nos parece interesante pensar esta cuestión de cómo de alguna manera Fletcher encarna el padre terrible, y cómo de alguna manera
hacia el final de la película lo que pensamos es si hay o no un pasaje de un padre terrible a un padre posibilitador, a un padre donador, ¿no? A que sería el padre del tercer tiempo del Edipo, en el cual dona los títulos para que el hijo en algún momento los pueda utilizar. Esa era una pregunta y coincido con Nora que esto se vería a precu, con la evolución. Tal vez no tenemos material para poder responder y no sabemos cómo siguió la vida de Andrew. Bueno, les agradecemos mucho en nombre del área, agradecemos mucho al grupo de escritores. Te paso la palabra, Norberto. Bueno, buenos días. Muchas gracias, la verdad súper interesante, quedaron un montón de preguntas por seguir trabajando ustedes, fue muy rico toda la presentación teórica y bueno, la película, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es permitir que todos activen sus audios, así los saludamos por semejante presentación. Felicitaciones, muy buenas. Muchas gracias, felicitaciones. Muy buenas. Mucho trabajo, mucho trabajo. Hola Andre, hola Gaby, hola Ale, las felicitaciones a todo el área. Gracias. Excelente, excelente. Muy buen trabajo. Gracias. Alejandra. Gracias. Bueno, mientras tanto, voy a compartir la presentación de la semana que viene. Tenemos el ciclo científico, interrogantes clínicos, conjeturas diagnósticas, con perspectivas de género en la clínica psicoanalítica. Y van a estar nuestra compañera, la licenciada María Julieta Pelufo, y el licenciado Yago Franco. Coordina la compañera Iliana Jiménez. Así que bueno, los esperamos. 894-2796. Bueno, felicitaciones al área otra vez, me encantó y bueno, lindo verlas, a gente tan querida y tan valiosa. Muchas gracias. Sí. Bueno, Sí, muy buena gracias. Tengo buena las la preguntas. Podemos las parar llevo la al área. grabación. Sí, la podemos trabajar en el área. Se las contestamos en la presentación del año que viene. En el Congreso. Felicitaciones, en serio. Lindísima la parte teórica y la articulación con la película. Así que un gran trabajo y muchísimo esfuerzo. Muchas gracias por la generosidad. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Bueno, voy a detener la grabación y seguimos, si quieren, un rato más.